Ser mujer, ser madre y vivir en esta sociedad sigue siendo un verdadero desafío. Y si hay algo que el 8M nos recuerda cada año, es que todavía hay lucha que no podemos dar por ganadas. En España, malas madres, más de 1.295 mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde que se tienen registros. Y aún hay quienes niegan esta realidad. Pero hay algo que no podemos olvidar, que detrás de cada historia de violencia machista también hay niños y niñas que la presencian, que la sufren, que la interiorizan y la marcan de por vida. Son las víctimas invisibles, esos testigos silenciosos que no aparecen en las cifras, pero que arrastran heridas toda su vida. Hoy hablamos de ello a través del cine, con una película que nos hace mirar de frente esta realidad desde los ojos de una niña. Hablamos de Rita, el debut como directora de Paz Vega. Una historia ambientada en la Sevilla de los años 80 que nos muestra cómo la violencia machista no solo impacta a las mujeres, sino también a los niños y las niñas que la rodean. Mami, ¿sabes que tenía un sueño muy bonito? ¿Ah, sí? ¿Quieres que te lo cuente? Claro. Estaba en un jardín donde había muchos árboles. Buenos días, mi princesa. Vamos a contar personas. Ha pasado una. ¿Cómo te has peinado? A mí yo lo hago. Cuando yo era pequeña como tú, soñaba con vivir en una playa de arena blanca, en una casita de madera. Y me imaginaba abriendo la ventana y sintiendo la brisa del mar fresquita en mi cara. Pues cuando yo sea grande, te voy a comprar una casa como esa. Claro que sí, mi vida. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, dos en los pies y dos en la cabecera. La Virgen María es mi compañera, me dice, duerme y reposa y no tengas miedo de ninguna cosa. Amén. Y hoy, para hablar de violencia machista y de la mirada de los niños y niñas cuando en un hogar se vive el terror de esta lacra, tenemos el placer de contar con Paz Vega desde el Parlamento Europeo, aquí en Bruselas, en esta colaboración con la Oficina Española del Parlamento Europeo. Para mí es un honor estar hoy aquí, un 5 de marzo, grabando con mi querida Paz Vega, sobre su película, sobre esa mirada tan maravillosa que ha puesto en esta primera obra. Una película necesaria. Yo digo que cuando la terminé de ver, era una película muy bella, pero muy dura. Bienvenida, Paz. Ay, gracias. Muchas gracias. Qué maravilla estar aquí, en el Parlamento Europeo, presentando tu primera peli como directora. ¿Cómo Sí. te sientes? Pues es un honor. Imagínate, nunca pensé que Rita llegaría tan lejos y que algún día se proyectaría aquí en el Parlamento y que, bueno, la verdad que feliz, muy emocionada. Es mi primera vez también en el Parlamento. Hoy he recorrido muchas salas, muchos lugares y nada, la verdad que muy contenta. Y que me iba a decir que te iba a dar la bienvenida porque, bueno, ese es el podcast del Club de Malas Madres, edición especial Parlamento Europeo. Maravilla. ¿Has tenido este sentimiento como mala madre, Paz? De toda la vida. Yo creo que mira, cuando uno decide ser madre o la vida te hace madre, no sabes. Nadie sabe cómo es esto. Y es un mundo y es un tsunami que te arrasa con todo, ¿no? Y uno intenta coger aire como puede entre tu trabajo, entre tu pareja, los hijos, tú misma, y es muy complicado. O sea, entonces, pues sí, soy una mala madre a mucha honra. Y echando esa mirada atrás, porque claro, además en una profesión como la tuya, actriz,
que, por un lado, yo creo que por un lado tiene como esa parte buena de que tú puedes, o tú en un momento dado has podido manejar un poco tu carrera y poder decir en cierto momento tener flexibilidad, o no, pero No, luego es no muy te creas, intenso, ¿eh? es muy intenso. No te creas, porque yo tengo en mi conciencia un peso tremendo, que es que yo me he perdido muchos momentos importantísimos de mis hijos, vitales, reales, o sea, primeros dientes, cumpleaños, la rotura de un hueso que mi hijo el pequeño se lo rompió y le pusieron escayola, se la quitaron y yo no lo vi, o sea, no estuve, lo vi por la pantalla. He tenido muchos momentos de llanto en hoteles, así te lo digo, y me he sentido muy miserable por no poder estar con mis hijos. Pero a la vez no podía hacer otra cosa porque si no mis hijos no comen. Entonces, ¿cómo haces? Entonces, es un peaje que uno paga, que es la ausencia casi continua. Y yo he llegado hasta 8 meses sin ver a mis hijos. En 8 meses los he visto 19 días. Con Y eso te lo digo todo. En este podcast han pasado actrices y amigas maravillosas como Tony Acosta, que también ha vivido esta realidad que tú cuentas. Ella dice que con la edad de sus hijos esa culpa se fue suavizando, Sí, se fue transformando con la mirada de orgullo de sus hijos hacia ella. ¿Tú has ido Sí. sintiendo en esa edad que eso se ha ido silenciando? absolutamente, así es. No es solo la mirada de orgullo de que ellos ven que su madre trabaja, ¿no? y que se sacrifica, ¿no? Sino que cuando tienes el tiempo y vives el tiempo en casa y estás en casa, ese tiempo es tan rico y tan real y tan intenso que de alguna manera compensas todas esas ausencias que has tenido. Entonces, yo, por ejemplo, ahora que he tenido últimamente, después de rodar Rita, he tenido oportunidad de convivir más con mis hijos, de tener ese tiempo de calidad real. Tengo una conexión con ellos increíble, o sea, increíble, que yo digo, ojo, tengo 3 adolescentes y son los 3 buenísimos y tengo una conexión con ellos de verdad y una unión muy fuerte, que no sé si a lo mejor si hubiese tenido un trabajo normal, regular, sería así. Yo creo que por ambas partes hemos querido compensar esa ausencia, esas ausencias con mucha unión ahora que ya son conscientes, que ya saben, que piensan, que valoran el esfuerzo que como madre hago y he hecho y tenemos esa unión que es muy bonita, la verdad. 2 trimala madre, aquí estamos hablando. Me emocionabas mientras te escuchaba, porque justo hoy que estamos aquí en el Parlamento Europeo, un 5 de marzo, estaba antes tomándome un café en un descanso que hemos tenido y me mandaba mi pareja una foto de mi niña mayor, que tiene 13 años, que están curándole una herida de una operación que ha tenido. Y te escuchaba y me emocionaba, ¿sabes? Claro. Me emocionaba en la enfermería todo bien, Laura, ¿no? Bueno. Y eso te impacta, pero a la vez también... Hoy al final me he puesto esta camiseta de Soy mala madre calavera, que creo que es muy de paz. Ay, se la voy me a regalar. encanta, me encanta. Se la voy a regalar, pero traía Sí. otra en la maleta que creo que es importante poner sobre la mesa, porque traía otra que pone yo nunca juzgaré a otra madre. Y creo que es importante que las malas madres escuchen estos relatos tuyos o míos de mujeres autónomas que hemos luchado, que venimos yo por mi parte de un origen humilde y de saber qué es el sacrificio, saber qué es el trabajo y saber que mis padres me han dado una oportunidad para conseguir lo que tengo hoy y dar de comer a mis hijas, evidentemente con mi pareja. Y creo que también es importante que las madres escuchen esa mirada, ¿no? de mujeres que llevamos la culpa, pero que a la vez nos gusta lo que hacemos, que disfrutamos, Sí. que sentimos que estamos en el lugar que tenemos que estar. Absolutamente. ¿Sabes? ¿No? Por Que haya supuesto. compasión también, ¿no? Porque se juzga Claro. muy rápido, ¿no? No estás o tienes Bueno, un lugar de privilegio. Te cuento una, yo con mi tercer hijo, con Lennon. Lennon nació un 13 de agosto y yo estrenaba una película en Venecia, una película italiana. Sabemos, el Festival de Venecia suele ser del 31 de agosto al 10 de septiembre, una cosa así, ¿no? Y tenía que ir al estreno. Yo estaba dando el pecho. Entonces fue como, era
O sea, me vi recién parida, teniendo que hacer esta presentación, esta película, teniendo que dejar a mi hijo, teniendo que enfundarme en un vestido de la talla 38, porque era el que hay, o sea, no sé cómo explicarte. Todo esto en 2 semanas. Y tuve que destetar a mi hijo para irme. Y yo me fui llorando. O sea, yo me fui llorando sintiéndome miserable, absolutamente, y además sintiendo, que lo sentí, el juicio de otras mujeres que sabían que acababa de parir. ¿Has dejado a tu hijo? ¡Ah! ¿De verdad? ¿Y no te da cosa? Digo, pues claro que me da cosa. O sea, ¿cómo no me va a dar cosa? ¿Pero qué hago? Es mi trabajo. O sea, entonces me parece muy justo y muy oportuno lo que dices de que no nos juzguemos, porque cada una tiene su historia, cada una tiene una presión o tienes unos objetivos o tiene... Tenemos nuestras batallas propias y entonces no somos nadie para juzgar lo que le pase a otra. Y lo pasé muy mal, ahí lo pasé muy mal porque me sentí muy juzgada y sí. Bueno, podríamos ponernos a llorar aquí las dos ahora, Sí. pero es verdad, cuántas veces yo también, mis niñas eran muy pequeñas, las dos mayores, y llegaba a una conferencia, ¿con quién están tus hijas? ¿No? Es como, bueno, no te preocupes que no están... Solas no están. Ya le digo, están solas, pero no se lo digas a nadie. Y ahora ya también ya sacas esa fuerza, el Claro. empoderamiento que te da la edad, Claro. ¿no? Y la distancia. Y dices, ¿se lo preguntas a su padre cuando le ves? Claro, es ¿Sabes? verdad. Es verdad que no se lo pregunta, nadie ¿Verdad? le pregunta a ellos. En un estreno alguien le pregunta a un compañero tuyo, actor, ¿Dónde algo así, ha dejado los hijos? No, para nada. o si les echa de menos. Es verdad. O sea, estás tú después de 10 días de parir, teniendo que sufrir este destete tal. A lo bruto. Lo único que no quieres es que alguien te diga Que eso me y te diga toque en eso. el dolor, ¿no? De las madres que tenemos, ¿no? Así es. Qué así potente eso, ¿no? Y todo lo que... ¿Pero siempre soñaste con ser actriz, Par? No. Yo no soy una niña actriz, ¿no? Digamos. ¿no? Como ¿no? Por ejemplo, es el caso de Sofía Yeput, la niña que interpreta a Rita, que sí que desde pequeñita lo tiene muy claro. No, yo era estudiante, era deportista. Yo nadaba, ¿no? en un equipo competía y demás. Y yo descubrí lo de la actuación un día que fui a ver una obra de teatro en Sevilla, la casa de Bernarda Alba. Estábamos estudiando a Lorca y se ponía en el Centro Andaluz de Teatro, se ponía la obra y la profesora nos dijo, venga, vamos a ir a verla y así mañana pues debatimos sobre la obra y sobre Lorca. Y para mí fue entrar ahí, en ese teatro, y sí, sufrir una revolución, no sé qué, que me entró un cosquilleo, que me entró por los pies y dije, wow, esta energía que yo siento aquí es lo que yo quiero sentir. Y a partir de ahí fue que dije, que esto es una posibilidad. O sea, ser actriz es un trabajo. Porque aunque yo de pequeña veía mucho cine, y me encantaban todas las películas en blanco y negro, estas de Humphrey Bogart y todas estas que me encantan, ¿no? Pero yo de niña nunca pensé que eso era una profesión real. En mi familia no había nadie que se dedicara a eso, con lo cual no era algo tangible. Entonces, el día que fui al teatro por primera vez y vi que eso es una profesión, que había mujeres ahí trabajando, interpretando y haciéndome sentir lo que me hicieron sentir, dije, esto es lo que yo quiero ser en la vida. Y a partir de ahí me enfoqué. Qué bonito. ¿Y cómo se lo tomaron en tu casa? Hombre, pues en mi casa, ¿Qué te dijeron cuando la niña vino con la revelación? mientras no dejara los estudios, les parecía estupendo, ¿sabes? Pero yo tenía que seguir estudiando. Y yo también, tampoco fue que quiero ser actriz y quiero dejarlo todo, y no. Entonces, seguí estudiando, de hecho me matriculé en periodismo también, y durante 2 años estuve compaginando periodismo por la mañana, periodismo por la noche y arte dramático por la mañana en el CAT, hasta que ya a los 2 años dije, ya este es el momento, porque esto es una pantomima, lo de la universidad era una pantomima absoluta. Pero bueno, mis padres se sentían tranquilos, ¿no?, de que estaba estudiando una profesión normal. Pero es verdad que hubo un momento en el que dije, lo siento, me voy. Tuve la suerte de que me dejaron ir, me dejaron volar. Yo soy de una familia muy tradicional,
también, y yo jamás había dormido fuera de casa, o sea, el día que me fui. Entonces, ellos se sacrificaron y me dejaron ir, que para mí me parece que es un ejercicio de generosidad absoluta. O sea, yo ahora mismo tengo 3 hijos, uno va a cumplir 18, y ni por asomo quiero que me diga que se quiere ir, o sea, que espero que no me lo diga, ¿no? Y ellos, en cambio, me dejaron volar, Yo ahora también entiendo cómo cambia la mirada cuando eres madre. claro. Yo recuerdo cuando me fui con 20 años a Madrid, recuerdo a mi madre, porque yo siempre he tenido el yin y el yang en mi casa, ¿no? Mi padre siempre ha sido, yo siempre digo que un filósofo de la calle, no estudió, pero es el filósofo de la calle de mi casa, y siempre era como sueña, haz lo que quieras qué que bien. tú sientas, ¿no? Pero mi madre siempre era como la casa, el terreno, ¿no? De Lo verdad te seguro. tienes que ir, hija mía. Ya. ¿Sabes? Y esa sensación de los días antes de irte, que tu madre te intenta retener, pero te deja ir, ¿no? Como tú dices. Y cuando ahora eres madre, dices, joder, que yo me creía con 20 años que era ya una Así. mujer hecha y derecha. ¿Sabes Y lo que te te fuiste a quiero una decir? ciudad, a la capital, yo igual con 20 años fue. Que cuando y- llegué yo decía, pero Madrid, ¿esto qué es? ¿No te Claro. pareció muy grande? Muy grande todo, muy grande. Yo me quedé en la calle Arenal, en un hostal, aterricé en la calle Arenal en un hostal, o sea, todo el centro, Sí, con sí. todo el jaleo. Y recuerdo esa imagen de... De ir por yo la me calle. vine en autobús, me vine en autobús. Pues En claro, maleta, era el en autobús, que era un montón de horas. Y recuerdo de ver a mi padre y a mi madre los dos de pie, mi madre hecha un paño de lágrimas, pobrecita. Mi padre lo entendió un poco más. O sea, mi padre, en el fondo, me dijo, bueno, pues ya está, si la niña quiere ser artista, pues que sea artista, ¿no? Él como que lo entendió, no le... Pero para mi madre fue un mazazo increíble, pobrecita, y tardó mucho en recuperarse de eso, ¿no? Pero bueno. sí. Vamos a hablar de Rita, que hemos venido al Parlamento Europeo a hablar de Rita, además en una semana muy especial por el Día de la Mujer y tiene mucho que ver Rita con esto. Pero 2 momentos, Paz. Uno, que tuvieras como esa oportunidad como actriz que de repente dijiste, soy actriz. Y luego un proyecto, un trabajo que tú recuerdes en la actuación que realmente cambió tu vida. Yo lo de actriz, si te soy sincera, lo sentí desde el primer momento que me subí a un escenario, también con 16 años. Después de ver esta obra me fui a un colegio, a una escuela de teatro, y ahí entré y es como si lo hubiera estado haciendo toda la vida. Es curioso. Y es más, abrí una escuela de teatro en mi propio colegio, que no había, Escuché como directora. contarlo, sí. Como directora. O sea, que el germen de la dirección ya estaba desde el comienzo. O sea, yo sí que una vez sentí por eso digo que es una revelación, que no es solo ay, voy a ver qué pasa, voy a hacer eso. No, es esto. O sea, esto va a ser mi vida. Lo tuve clarísimo. Yo siempre le digo a mis hijos que ojalá ellos tengan también esa revelación a la edad que sea. Yo lo tuve con 16, pero que tener la certeza de que quieres dedicarte a esto en tu vida, a lo que sea, como si es un pastelero, quiero decir, lo que tú quieras, No. es maravilloso. Y hay gente que no tienen esa y van con la inercia y desgraciadamente viven una vida que no les corresponde, ¿no? Por no haber tenido ese momento, wow, esto es lo que yo quiero ser. Yo lo tuve. Y el momento que yo, digamos, tuve... yo creo que más bien fue una gran responsabilidad. Fue cuando entré en televisión, cuando conocí a Luis San Narciso, que es director de casting en Madrid. Me dio la primera oportunidad, la segunda, la tercera. O sea, con él hice un montón de cosas. Lo primero que yo hice fue con el Fari. Tengo el honor de haber trabajado con él en 3 capitulitos de Menudo es mi padre. De ahí hice una serie que se llamaba Más que amigos, muy divertida, que fue una serie muy novedosa para la época. Y luego ya entré en 7 vidas, ¿no? Que 7 vidas fue para mí mi gran entrenamiento, digamos, mi gran aprendizaje, porque es una sitcom, era una sitcom con público. Entonces ahí aunaba las dos cosas, ¿no? Era la parte de televisión con todas las cámaras, pero luego era el público, 200 personas que reaccionaban al chiste de verdad, o sea, no es risa enlatada. Entonces para mí ese fue un momento de muchísimo aprendizaje y que le tengo un especial cariño, ¿no? a esa época.
y marcó una generación, nos marcó a todos y a todas. Sí. Pasamos tan buenos momentos con Siete Vidas. Era tan moderna, o sea, no, era como los guiones iban Esa improvisación haciendo semanal. que parecía improvisación. Algunas cosas. Algunas cosas improvisadas, sobre todo tenemos a Javier Cámara, que es el rey de la improvisación y se le ocurrían cosas y claro, a veces que no te podías parar de reír porque es que tenía unas ocurrencias fabulosas. Pero lo que me gustaba de esa serie era que estaba muy actualizada, que una serie que si salió una noticia X, lo metían. Entonces en el siguiente capítulo salía algo que estuviera muy candente. Entonces siempre era como muy actual, ¿no? Bueno. Una radiografía del momento Qué muy maravilla, actual. ¿no? Esa capacidad de condicionar el guión a lo que Sí. ocurriera. Sí. Y das el paso a este debut maravilloso de Rita, que Malas Madres, o sea, es que es difícil describirla, vamos a intentar ir describiéndola. Has hecho una descripción maravillosa en la presentación que acabas de hacer aquí en el Parlamento Europeo. Quiero rescatar, para empezar, una cosa que has dicho que me emociona muchísimo, porque creo que tenemos una deuda homenaje con nuestras madres. Ajá, y has así es. dicho, homenaje a nuestras madres que nos enseñaron, resumiendo mucho, el camino de la libertad. Sí. Vellos de punta escuchándote porque fueron, y lo he contado muchas veces en este podcast, palabras de mi madre, ¿no? De no dependas de un hombre, sé independiente, si llega la maternidad llegará cuando tenga que llegar, estudia, trabaja, o sea, lo tenían tan claro. Pero ellas no pudieron. La pena de esto es que ellas fueron la primera generación de mujeres que, pese a saber que había alternativa al matrimonio y a los hijos, no pudieron ejercerlo. Con lo cual, es terrible, a mí me parece que es muy triste, pero ellas se encargaron de, como decía, de iluminarnos ese camino, ¿no? De la libertad, y por eso ahora estamos aquí. Porque fue la primera generación que nos apartó en algún momento. Pero yo recuerdo a mi madre decirme eso, o sea, pero además como un poco bajito, como es que lo has dicho. en susurro, un poco como para que nadie se entere, esto es un secreto, pero hija, estudia, trabaja, no dependas de nadie, no te cases, no hace falta casarse. Si te casas, bien, si eres madre, bien, pero no es el final, o no es el objetivo, ¿no? No Como querían que nos pasara lo que les pasó a ella. ellas. Y aparte, es que me ponían los vellos de punta cuando te he escuchado porque recuerdo perfectamente una llamada Paz de mi madre, ya con 60 años, yo viviendo en Madrid, que estaba como revolucionada con todo esto de Malas Madres, ¿no? y de ver toda la lucha que teníamos, ¿no? Y de decir, es que a mí nadie me dijo que yo podía. Claro. Llorando, Paz. Uf. O sea, ese punto de decir... Porque luego ella no se siente arrepentida, porque yo creo que esto que tú dices, esa labor que han hecho de ponernos luz, ha sido maravillosa. Y a ellas les ha valido, ¿no? Ese trabajo que han hecho con nosotras. Pero qué potente. Y me gusta porque, Rita, ese mensaje que estás diciendo se ve en ciertos momentos, pero tampoco es el tema central. No, no es el Pero tema central, está en el momento que tiene que estar, ¿no? Y es un legado, ¿no? Que deja ese personaje De esa madre que de esa además madre. interpretas tú, Sí. porque haces tu debut en la dirección, pero también como actriz protagonista. Bueno, protagonista es Rita. Es Rita, pero tú la son los acompañas. niños. Los adultos estamos al servicio de los pequeños, porque mi idea era que el espectador tuviera esta sensación de inmersión en el mundo infantil, ¿no? Y ver todo desde esa mirada. Entonces, para eso los adultos están, pero no están. Están definidos un poco un trazo un poco grueso, que si lees entre líneas está todo ahí, pero sin explicarlo, sin verlo sobre todo. Es una película que hay que ver con mucha atención. A las madres no la veáis como yo de noche, cuando tienes que poner el volumen bajo porque las niñas están durmiendo, porque te pierdes muchos detalles. Pero, ¿qué te llevó a contar la historia de Rita? Que es, como tú decías, es la historia de la violencia machista desde la mirada de una niña de 7 años y con un formato, con una belleza, con una dirección de arte espectacular que iremos luego comentando. Pero, ¿qué te llevó a contar esta historia desde esa perspectiva, Paz? Pues básicamente las noticias, el día a día, el ver que cuando hay un caso de violencia y hay una mujer que fallece, que es asesinada, que deja
o hay un hombre que mata a una mujer, que vamos, es un asesino que mata a una mujer, que también a veces el foco hay que ponerlo en ellos. En las noticias dice, y deja 3 niños huérfanos, o deja a un niño huérfano, o uno de los niños presenció la no sé qué, pero se queda ahí, se queda como en una estadística, en un número, así como etéreo, y yo digo, ¿qué pasa con ese niño ahora? ¿Qué ha visto eso? ¿Qué pasa con esos niños que han perdido a su madre? Y ahora su padre a lo mejor está en la cárcel. O sea, ¿qué pasa en ese...? Porque ¿cómo tú ahora te enfrentas a una adolescencia y a una vida por delante después de haber vivido una infancia así? Entonces a mí eso me tocaba mucho, me toca, y dije, hay que hacer una película sobre esto, sobre cómo un niño intenta entender lo que pasa dentro de su casa. Para los niños, los padres somos su referente, somos su ancla, somos su protección, somos su ejemplo para todo. Pero cuando tú tienes un padre que genera una violencia hacia tu madre, así no sea hacia ti como niño, porque claro, si tu papá te pega, tú lo puedes odiar, claramente, porque mi papá me pega, lo odio, pero es que es más civilino cuando la violencia solo la ejerce hacia la madre, y a ti como hijo te quiere tu padre. ¿Cómo gestionas eso? Eso es un cruce, es muy difícil de gestionar eso, porque no lo puedes odiar, porque a ti no te odia, porque a ti te cuida, a ti te quiere, pero a mi madre no. ¿Por qué? ¿Cómo entienden eso los niños? Entonces quería un poco investigar sobre esto, ¿no? y plasmarlo en una historia que generase en el público una reflexión. A veces los niños pensamos que están en su mundo, que no se dan cuenta de nada, que no se enteran, que son pequeños, no se enteran. Eso de no se enteran, no, se enteran de todo. Los niños son radares, los niños están creciendo y necesitan de ese super radar para crecer y formar su personalidad. Entonces, cuando hay cualquier, ¿cómo se dice?, nota que no... sintonía, lo contrario sería... Discordante, una nota discordante en la casa, por ejemplo, ellos claramente lo sienten. Pues no te quiero ni contar cuando un padre llega y le pone la mano encima a su madre. O sea, aunque no lo vea, lo siente. Esa violencia está presente y eso para ellos es terrible. Yo creo que sí, que consigues eso, ¿eh? Yo la vi con mi pareja. Creo que siendo una pareja que nos llevamos bien, pero que tenemos nuestras discusiones como todas las parejas, creo que sí que te queda ese pozo de reflexión, de ojo, cuidado, ese día en el que decimos algo que no tenemos que decir delante de ellas, ojo, cuidado, aquel día cuando ellas escucharon una conversación que no debían. Es decir, deja esa reflexión, ese pozo en la pareja, que es muy bonito, para que tomemos conciencia y responsabilidad, y luego hay un mensaje muy potente hacia el sistema, hacia esa falta de protección, no solo a las mujeres cuando no se ve un golpe en la cara o no se ve un morado, al sistema que no protege a esos niños y niñas que sufren esa violencia de manera indirecta, como tú decías, y ahí hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que decir porque al final el sistema está fallando y estamos en una semana, 8 de marzo, donde siguen matando a las mujeres, donde se sigue sufriendo la violencia, y una violencia que tú muestras de una manera brutal, porque la película es súper dura y vives con una tensión tremenda, pero que visualmente no la muestras de manera agresiva. Entonces, hablábamos antes del podcast de ese iceberg, ¿no?, de la violencia machista, de la punta sería ese moratón, sería esa muerte, pero debajo está toda la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia doméstica. Todo. Y en 90 minutos, ¿no?, que dura la peli, lo transmites con una fuerza y una belleza impresionante, Paz. Bueno, mi idea era que el mensaje llegara, pero no desde el horror o desde lo obvio, ¿no?, sino que llegara desde la reflexión. Y hay varios temas en la película que salen poco a poco, que se va desgranando.
la historia la ubico en los años 80, en el 84, justo 2 años después de que se aprobara la ley del divorcio. Una ley tan necesaria, que ahora nos puede parecer que era necesaria, evidentemente, pero que fue muy, muy denostada y muy mal recibida por la ciudadanía. La gente pensaba, la Iglesia Católica, ¿no?, y demás, pensaba que no, por Dios, la gente se va a divorciar y tal. Y no se divorciaba nadie, porque divorciarse estaba muy mal visto. Ahí también está apuntada en la película. Haces unos planos en la peli a las noticias en ese momento, esto es un spoiler que no importa, Sí. en el que hay como entrevistas a gente de la calle que salen mujeres diciendo lo mal que ven esto. Anda ya, Es más, tienes un personaje que para ti es muy importante, Sí, que es para esa mí. vecina Muy bonito. que da sí. el paso, como esa vecina la apartan. La apartan. Está ambientada, lo decía, está ambientada en los años 80, en Sevilla, en tu tierra. ¿Cómo te has documentado y cómo has preparado esa dirección de arte? Porque no es solo, quiero decir, es que una de las cosas que he echado de menos y que me recordaba mucho a Malas Madres del trabajo que queremos volver a hacer a maternar en comunidad, maternar en tribu, ¿no? Como la madre pues apoya en las vecinas, ¿no? Ese vecindario, ¿no? Para ti has ambientado todo. Te he escuchado hablar de la importancia del sonido, de los ruidos, Sí. de cómo has trabajado la vajilla, la dirección de arte. Sí, bueno, yo me he basado sobre todo en mis recuerdos. O sea, en la Sevilla que yo tengo en la memoria de Sevilla de calor, en el primer día de ir a la piscina municipal, que era como un acontecimiento, ¿no? Y el recrear esa casa, ese salón, ¿no?, de esa época, ¿no? Ese salón amarronado, ¿no? Esos sofás de Sky. Esa vajilla verde esa o vajilla marrón verde que tenemos nos- todos. Ese hule, ¿no? El hule, ¿no? El que también, ¿no? Que era todo La como niña muy- poniéndolo. La niña, ¿no? Ese momento recoge la mesa, quita la mesa, ¿no? Esa cosa, toda esa costumbre que teníamos y bueno, Ese camisón de Rita que hemos tenido esa todas. camisetita de interior, con esas braguitas, con eso, todo eso. La maquinita del bar, que me quedé, digo, me he perdido cosas. Teléfono, Digo, tengo todo. que volver a ver la peli porque me he quedado tan impactada con los detalles que ha sido un flashback a todas las malas madres de la generación de los 80 que nos estáis escuchando. Lo has recreado y una de las cosas que quiero decir para poner en valor tu trabajo es 5 semanas de rodaje, Paz. 5 semanas y Un sacamos peliculón 2 días, como este. 2 días extra para 2 exteriores y 5 semanas. Tú es que has rodado una peli Sí. buena como esta, que Rita es un peliculón. ¿Cuánto se tarda en rodar? Porque yo no tengo ni idea. Todo depende Del money money. del money, claro, todo depende de eso. ¿Que tiene dinerito? Pues lo ideal, yo esta película la concebí como para entre 6 y 7 semanas, pero porque como ruedas con niños, los niños tienen un tiempo límite. O sea, un niño no rueda, no hace una jornada laboral completa, son menos horas. Entonces, claro, yo tenía ese hándicap porque mis niños están en todos los planos, ellos son los protagonistas. Entonces, claro, yo necesitaba días de rodaje, ya que no tengo las horas, por lo menos los días. Pero bueno, no llegamos y ya está, uno se busca la manera de sacar adelante el día y los planos con ingenio. Esto hay que contarlo, una actriz como tú, internacional, con esa carrera, nadie pensaría que te cuesta sacar tanto un proyecto adelante como directora. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te gustaría compartir de esto, Paz? Bueno, básicamente ¿qué ha pasado? lo he ¿Qué dicho. No, qué simplemente pasa? no lo sé. Igual la gente puede pensar que para mí, una actriz como yo, esto de levantar un proyecto es fácil. Es como tienes el nombre, tienes tal. Pero yo me he encontrado con que es todo lo contrario. Me he encontrado con que ha sido para mí muy difícil levantarlo y he tenido que derribar algún muro que otro. Me he encontrado con muchos noes en el camino. Me he encontrado hubo un momento en el que pensaba que no se iba a hacer. Entonces, en ese ¿Has luchado sentido, sacar esta peli? Mucho. ¿Hubiera cambiado que en vez de Paz Vega fuera Pepe Vega?
Pues yo creo que sí, fíjate, es que yo creo que sí, desgraciadamente creo que sí, que todavía ser mujer, actriz, tal, todo eso, para que te vean de otra manera, es un hándicap. En vez de ser una cosa positiva, porque yo tengo más de 50 películas a mis espaldas, he trabajado en yo no sé cuántas mil series, alrededor del mundo, en varios idiomas, o sea, yo tengo una experiencia y un bagaje que debería ser algo positivo, ¿no? Y me he encontrado con todo lo contrario, con muchas puertas cerradas hasta que se me han abierto las que poco a poco se han ido abriendo y he podido rodar, ¿no? Y yo no sé, me pregunto si en vez de llamarme Paz Vega me llamo Pepe Vega, por poner... Pues a lo mejor Pepe Vega le hubiesen dado la oportunidad antes. Yo creo que sí, fíjate lo que te digo, y eso me queda ahí la duda. Me No lo alegro sé. tanto que hayas sacado este proyecto adelante porque, y esto es algo personal que digo porque siento así, creo que con esta peli, este resultado que has hecho y esta obra maravillosa que has hecho, se callan muchas bocas, ¿eh? A esa etiqueta que a veces os ponen como actriz, ¿no? Cuando dices, es que una actriz que ha trabajado tantos papeles, que ha demostrado tanto, conoce tanto el contexto del cine, Claro. que mejor, ¿no? Quiero decir... Claro. Yo creo que es una ventaja. Exacto. Lo veo como una ventaja y yo si fuera productora o lo vería como me llega una actriz o un actor y lo veo como una ventaja, porque digo, claro, sabe de lo que habla, sabe cómo estar en el set, sabe los tiempos, controla. Pero en mi caso ha sido un poco a la contra. Pero bueno, ya está. También por otro lado digo, siempre lo he dicho, Lo has digo, sacado. lo he sacado. Más mérito tiene. Y sobre todo he sacado, fíjate, si yo hubiera rodado hace 7 años, no hubiera tenido a la niña tan maravillosa que he tenido, a Sofía Bueno, Yepuz, hablemos de la niña. ni a Alejandro Escamilla, ni a Lolo, que hacen un papel maravilloso. Tienes 2 niños que entiendo que no es casual que sean ellos y que sean como son. Sí, La niña es una niña de 7 años, pero con una madurez, Increíble. con una capacidad de cuidar, ¿no? Tanto que, mira, esta mañana hablamos con Lina Gálvez, con la presidenta de la comisión, de cómo también tenemos que educar en el cuidado de los niños y las niñas. Y una de las cosas que yo siempre digo es como estamos empoderando a las niñas para que ocupen espacios y lugares de los hombres, pero no estamos empoderando a los niños para que cuiden y Claro. para que tengan una mirada más sensible y feminista. Claro. Y tú has encontrado a una niña cuidadora, maravillosa, madura, con una capacidad de ver la vida con mucha imaginación y mucha Sí. creatividad, ¿no, Rita? Y luego a un niño con una sensibilidad que emociona muchísimo. Sí. Lo tenías clarísimo, ¿no? Que tenía que ser así. Sí, claro. Necesitaba esta niña mayor sin ser mayor, en un rol que no le corresponde por edad, pero que los niños que sufren violencia en casa asumen ese rol de cuidadora. Ella cuida a su hermano y cuida a su madre también. Intenta cuidar a su madre desde lo que pueda, aunque sea pidiéndole a su abuelita que la cuide, ¿no? Está pendiente, ella está pendiente. Y luego me gustaba este papel precisamente para huir de esa masculinidad, ¿no? Para contrapesar, ¿no?, el personaje del padre, ¿no?, a este hijo que tiene una sensibilidad especial, que tiene sus tiempos, que necesita su tiempo y que el papá tiene un trato hacia él tosco, brusco, ¿no? Porque también no olvidemos que, sobre todo en una época, ya menos, el papel masculino tenía que ser eso, macho, no llores, los niños no lloran, cuántas veces los niños no lloran, llorar es de ni chicas, todo eso, ¿no? Ese tipo de cosas que nos decían de pequeños y que los padres se encargaban de transmitirle a sus hijos varones. O sea, tiene que ser fuerte, hombre, ¡pua! Y claro, de repente hay un niño con una sensibilidad con eso que no quiere ser eso. Yo no soy tú, yo no quiero ser fuerte, yo quiero llorar, yo quiero tener miedo, yo quiero, ¿sabes? Y entonces está esta relación, claramente, el padre trata a Rita de una manera y a su hijo de otra. A un hijo que no abraza, no vaya a ser que se confunda, ¿no? Ese tipo de cosas que antes se veían mucho. Se siguen viendo, Y Paz. todavía, desgraciadamente. Se sí. sigue viendo. Muchas veces nos pasa también que esto es una cosa que vemos mucho en la asociación. Claro, a lo mejor si nosotros nos quedamos con nuestro círculo, ¿no? Decimos, oye, pues nuestro círculo no Claro, vemos, no vemos eso, esos claro. roles, pero sales un poquito y tú has salido a trabajar a la calle.
Sí. sigue habiendo ese rechazo, sigue habiendo... Y no solo de las clases sociales más bajas. No, no, Ojo, no, eso es... que sí. esto está en las clases sociales más altas, incluso cuando hay más confrontación en este sentido ¿no? del hombre proveedor que tiene que cuidar y proteger, y tú cómo vas a ser tan femenino. Claro, 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 como Porque si se eso sigue fuera viendo lo femenino como una etiqueta. Como no, como algo de debilidad, un signo de debilidad, Sí. como si lo femenino es un signo de debilidad, es el sexo débil. Y para nada, me ha encantado antes lo que dijo una de las ponentes en el seminario, que decía eso, que a veces sí ponemos mucho foco en la mujer como víctima, pero es que la mujer, además de víctima, es valiente, es activa, o sea, asume un rol pese a que termina siendo víctima. Pero, por ejemplo, el personaje de Mari, ella tiene, no quiero spoilear mucho, pero Mari es es maravillosa. víctima, pero a la vez es digna. Hombre. La dignidad de ella es tremenda, ¿no? Y cómo se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque depende económicamente, porque hay mucho machaque psicológico, ¿no? Pero está ahí por sus hijos, siendo el pegamento, ¿no? Y la fuerza de esa familia. Sin ella, pues todo se desvanece. ¿Cómo de difícil es ser directora de una peli ópera prima, además actuar como tú eres la Mari en la peli? Te imagino yendo a ver cómo ha quedado el plano. ¿Pasa eso o no? En el caso mío, cuando yo estoy delante... a mí la verdad que he disfrutado menos esa parte, ¿no? Porque llegaba por la mañana, me tenía que vestir y yo dirigía vestida de personaje en el 80% de los días, ¿no? de la jornada. Aunque realmente salía poco, porque los personajes adultos salen poco, Sí. salen poco, digamos, de plano, se ven los pies, se ve medio cuerpo, se sienten, se escuchan. Pero es que es muy bonita la peli. Claro. Es que quiero decir, cuando dices Rita es una peli desde la mirada de una niña, no es que Paz esté contando la historia, es que lo está llevando a lo material, a lo visual. O sea, a mí me flipa el plano que hay de Mari con su hermana hablando y solo ves las piernas y Rita intuye lo que está pasando en esa... Porque es que, es decir, toda la peli está grabada desde la altura de Rita. Claro. Entonces Rita mira arriba a Claro. su padre. Sí, Es muy potente. sí. Bueno, es una apuesta. Pero es ¿qué una- estaba diciendo? Eso, estábamos en la parte de estoy actuando, Ah. ¿cómo dirijo a la vez que actúo? O sea, Bueno, o sea, yo como tenía muy claro lo que quería en cada plano y lo que quería sacar, entonces llegaba, me ponía, lo hacía y lo veía un momento. Pero yo no he sido, por ejemplo, una directora de estar en el combo, ¿no? De estar en la pantalla mucho tiempo. No he estado. He estado sobre todo en... confías, No es que confío, es que lo veo. lo tienes claro. Lo veo en Lo ves lo ves veo en delante. directo, lo veo delante. Yo he estado con mis potente. niños muy presentes, porque claro, la dirección de niños no tiene es una dirección diferente a la de un actor adulto, ¿no? Entonces hay que estar con ellos. Entonces, si los niños están ahí, en la mesa, ahí, yo tenía que estar aquí, ¿no? Y repite esto, no sé qué, o sea, todo muy... Entonces, si yo veo que está aquí, sé que primero, evidentemente, compongo el plano, ya esto está tienes compuesto, mirada de director. pero ahora ya hay que estar con ellos. Y si yo lo escucho aquí bien, es que tienes, está. que es que tienes mirada de directora, que es que quiero decir, que es Ya. que se ve, es que una peli así no puede salir si una persona no tiene el talento de la dirección que tú tienes, Paz. Ay, gracias. ¿Qué te iba a decir? Claro, trabajas la violencia machista, Rita percibe esa violencia, ¿no? Sin entenderla del todo, Claro. siente el miedo, la tensión que vas a sentir cuando la veas. ¿Cómo trabajaste esa representación de ese miedo infantil? Dios Jesús, nos vemos, gracias. ¿Cómo se trabaja esa representación del miedo? Queda fenomenal esto, a mí me encanta. O sea, está guay, está aquí en el Parlamento que estés saludando a Paz. Esto no hay que cortarlo, chicos. Y sobre todo, si hubo alguna escena especialmente difícil con los niños, ¿no? En ese Sí. sentido. Sí, La hubo tensión, el varias, miedo. hubo varias. Ahí hubo varias complicadas, pero que luego rompíamos la energía con juegos y con... Nunca hemos... De hecho, yo le pedí a los padres que no les leyesen el guión a los niños, o sea, que yo les contaba lo que íbamos a hacer en el día. Sí es verdad que meses antes, un par de meses antes, estuvimos trabajando con ellos
ciertas secuencias, ciertas escenas que sí eran más técnicas, ¿no? De posición, de cosas que había que hacer, y eso sí iban con eso muy aprendidito, muy bien, pero en general yo quería que reaccionaran a lo que yo le decía al momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una secuencia que es muy inquietante, ¿no? Que es cuando el papá llega a la casa y llega cansado, ¿no? Y tiene ese momento, ¿no? Que no hay cervezas en la nevera, ¿no? Y entonces hay un plano solo de ellos dos, están ahí, y están escuchando lo que Roberto Álamo, que es el que hace a José Manuel, cómo él va quejándose, ¿no? De por qué no hay tal, no sé qué, y cómo reacciona. O sea, la reacción de ellos es, sobre todo de Lolo, es impactante. O sea, él reacciona porque él está escuchando realmente lo que está diciendo y le impacta, sabiendo desde luego que interpreta a su hijo, que con todo, ¿no? Pero realmente hay un componente de verdad que los niños entran en el juego. Es como tú le propones un juego y ellos entran. Es como cuando tú eres policía y ellos sí ladran, ¡ah! Y van corriendo y se emocionan. Pues si tú consigues que los niños estén relajados en el set y que jueguen, sabiendo que es un juego, nunca va a haber ningún maltrato ni físico, desde luego, ni psicológico, ni nada. O sea, nunca va a haber nada extremo. Sabiendo que su papá en esa secuencia llega enfadado, ahora a ver qué pasa, ¿no? Entonces tú los ves ahí y su reacción es tan bonita y tan de verdad. Luego ya te vas a la cama y ya organizas el otro plano, en fin, ya haces otras cosas, ¿no? Pero hay reacciones que son muy bonitas, reacciones que son muy de verdad. ¿Qué pasa? Nos dicen por pinganillo que 5 minutos. Le digo que un poquito más, pero vale, sí, nos queda bien, poquito. No, yo es que no tengo reloj, pero nos queda vamos poquito. Impacta mucho. O sea, esa escena, no estás haciendo spoiler, y esa escena es muy impactante. Es muy impactante. Es como de repente, aparte de hacer muy bien el juego, de repente estamos en un momento familia normal, una familia feliz, estamos tranquilos, estamos en casa, no sé si habían cenado o no habían cenado. Sí, habían cenado, la madre le iba a hacer el vestido, sí, o sea, una cosa como muy de tal. Cotidiano, y como todo. Como con una... Como además, porque esto lo he hablado, en los niños que ahora son adultos, ¿no? Y que han vivido infancias de violencia, para ellos el sonido de las llaves, cómo entra la... escuchan la llave y depende de cómo sea la llave, de cómo sea el portazo, de cerrar la puerta, saben si viene bien o viene mal. Entonces, fíjate el nivel de alerta que tienen los chavalines. O sea, yo es que es muy... Yo está ahí, entonces ya está tal, escucha, sí, y en el momento que ve que... Porque estoy en ellos, además, estoy en ellos. O sea, no me voy al padre, solamente al padre lo Qué potente oímos. es esto, Paz. Y cómo ella mira al padre como diciendo, y está entre los gusanitos y mirando, Ay, que la había... y está como en un estado ya de, ya está. Y cómo luego ya pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, una escena que explica, yo creo, muy bien ese nivel de tensión que tienen los niños que sufren violencia en casa. Qué potente. Roberto, háblame de Roberto. ¿Lo tenías claro? Roberto, ¿No lo tenías claro? ¿Cómo ha sido ese momento? Qué bien lo hace, como... Lo hace muy bien. Roberto me contaba que, bueno, hablamos mucho antes de... Y decía, es que lo reconozco en tantos lugares a este personaje. Lo reconozco, lo he vivido, lo he escuchado, lo he mamado. No porque sea su padre ni nada. Dice, pero tú te vas al fútbol, tú te vas a una grada de fútbol y hay muchos José Manueles ahí en el fútbol, ahora, a día de hoy. Pero es que hasta esto de... Y en el trabajo, Paz. Y en el trabajo. Esto que tú estabas diciendo, que nosotros has trabajado mucho el tema del mobbing maternal o la violencia que se produce, la violencia que sufren las mujeres también en el ámbito laboral, ¿no? Oye, llega un jefe y dependiendo cómo te dé los buenos días ya sabes si vas a verte un problema o no. Ese nivel de alerta que uno tiene que tener. Exacto. Es que ese símbolo que has hecho se lo puedes llevar a muchas situaciones vitales de distintos... Evidentemente, ese es el peor, ¿no? Lo que no queremos que sufra ningún niño ni ninguna niña. Pero es verdad, es que hay muchos momentos de la peli que podemos identificar. O, por ejemplo, en el autobús, ¿no? Hay un momento, son pequeños momentos que son incómodos, ¿no? Entonces, ese momento que se le acerca un tipo a Mari, ¿no? Y se le acerca más de la cuenta, ¿no? Y entonces está ahí, es una cosa incómoda y ella se está dando cuenta, la niña está
Me estoy dando cuenta y la madre es como que la madre lo asume, ¿no? Que un tío se te puede acercar, porque no Bueno, lo... yo tengo ahí una... pero- no voy a contar el qué, pero yo recuerdo una escena así cuando era pequeña de un hombre hacia mi madre en un momento cotidiano. Y la tengo clavada. ¿Ves? De mayor ya lo hablé con mi madre y le dije, mamá, este señor cuando íbamos a este sitio... No estaba muy pegado, Yo ¿no? notaba. Claro. Claro. Y lo hablamos y era tal cual. Y ¿Ves? yo tendría la edad de Rita. Es brutal, ¿eh? Claro, ir a un Es que autobús y que se te ponga muy Lo digo pegado. porque al y- final, quiero decir, es que al final está ambientada en los años que nosotras hemos sido niñas. Claro. Y que hemos tenido madres y que hemos vivido en la calle ese tipo de circunstancias, ¿no? Y más y además, pues como yo, pues tenías una madre que era ama de casa, que te acompañaba y ibas todo el día pegada a tu madre. Claro, claro, Es brutal. Claro. Se nota que está documentada y se nota con el amor que lo has hecho, ¿no? Lo decías antes también, no es una peli hecha con mucho amor. Sí. ¿Cómo ha sido el después? O sea, has estrenado, está recibiendo críticas muy positivas. ¿Cómo ha sido la acogida del público y la crítica? ¿Cómo estás viviendo? Pues muy bonita, la verdad. La crítica ha sido estupenda. No me lo esperaba incluso tan bien, ¿no? Hay críticas que son muy bonitas, incluso, no voy a decir, pero sí que la crítica la ha cogido muy bien, pero sobre todo, más que la crítica, a mí me interesa o me emociona la reacción del público. Porque esta película ha viajado mucho, ha estado en muchos festivales, se estrenó en Locarno, ha estado en Punta del Este, ha estado en Mar del Plata, en Roma, en Chicago, ahora va a India, va a Ámsterdam, a Glasgow. O sea, es una película que ha viajado mucho y lo que más me llama la atención es cómo la gente reacciona, da igual en el idioma que hable, reacciona de la misma manera. O sea, y te das cuenta que aunque mi película es muy local, porque transcurre en Sevilla, los actores tenemos acento sevillano, el retrato una época y un lugar muy concreto, ¿no? Realmente el tema es muy universal, desgraciadamente. Y la gente conecta a un nivel muy profundo, así te hablen en inglés. Y me han llegado gente dándome las gracias, llorando, abrazándome, gracias. Otros me decían, yo soy Rita, Rita soy yo, me decían muchas mujeres que han vivido eso. Otra gente conecta con la película no por la tragedia, sino por el entorno, por la recreación de esa infancia común que todos los que tenemos una edad hemos tenido, ¿no? Entonces, como un flashback, de repente que te entra y tú dices, yo tenía eso, yo jugaba a los cromos. Y luego las malas madres que nos están escuchando, yo creo que hay una verdad que cuando eres madre, el dolor de un niño o una niña, aunque no sea tuyo, es que te atraviesa. Sí, sí. Antes me contabas la anécdota del niño este que conociste y aunque tú ya estés muy metida en este tema o yo, es que de repente ves un niño sufrir y es una cosa, ¿verdad? Que cuando eres madre de repente es como que no soportas. No Entonces, puedes. Yo hay un momento en la peli que aparte no lo esperaba y rompí a llorar de Sí. repente y dije, me dio como un impacto, ¿sabes? Sí. Que luego aparte de la emoción contenida que vas teniendo en todo momento, ¿no? Sí. Me gusta mucho también, pues lo hemos hablado un poco, ¿no? Pero la peli también deja una reflexión que esto se habla mucho en la violencia machista, ¿no? Y en todo lo que tenemos que hacer como sistema para cambiar esta lacra, que es el poder que tenemos los que estamos alrededor, ¿no? Sí, sí. Y el poder que tenemos para no llegar tarde, Efectivamente. ¿sabes? Y para que en aquella época era más difícil. Era más difícil pero ahora porque no tenemos que callarnos. Es que es justo lo que decía. En aquella época ni siquiera había un nombre para nombrar a esta situación. No existía un nombre. Eran cosas que pasaban dentro de la casa, dentro de trapos sucios que se lavaban dentro de casa, ¿no? Digamos. O era un hombre de carácter o algo así. Cuando había un crimen, era un crimen pasional. O sea, ni siquiera había un nombre. Pero es que ahora hay nombres. Se reconoce, se habla, lo reconocemos, o sea, lo identificamos. Entonces, ahora no hay excusa para que se siga ejerciendo este tipo de Silencio violencia. cómplice. Y entonces, en aquella época, todo el mundo sabía cuando había esto, porque se escuchaba, porque todo el mundo vivía en casa de vecinos y todo se escuchaba, pero nadie hacía nada. Entonces, a mí hay algo que me llama mucho la atención, que a día de hoy, cuando hay un tema de esto, ¿no? Y le preguntan a las vecinas, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Y tal? Y dice, bueno, ellos discutían, sí, pero esto ha sido demasiado, no nos lo esperábamos. Porque todo es muy rápido, todo pasa muy rápido. Nunca todo piensas pasa, que va a llegar al extremo. porque nunca piensas que va a llegar al extremo, pero llegan.
Ese es el problema, que se llega. Entonces no hay que esperar a que se llegue. Para eso hay un número de teléfono que es anónimo, donde tú puedes llamar, si tú escuchas a alguien, si tú una discusión más fuerte de la cuenta o si es algo repetitivo, reiterado, llama. Oye, en esa 016, casa por pasan favor. cosas, por favor. 016. Claro. Nos Paz, dicen esta peli tiene que viajar a Latinoamérica. Sí, también. O sea, ayer cuando venía en el taxi del aeropuerto al hotel, en Madrid, llegando a la T4 en Madrid, la taxista latinoamericana, hablábamos de esto, surgió la conversación de la desigualdad, la violencia machista y tal, y decía cómo ella cuando viaja a su país todavía escucha la frase esta de tu marido es tu marido, Sí. aunque te pegue y te mate. O entonces, ¿sabes? Como esta locura, ¿sabes lo que te quiero decir? En Latinoamérica esta peli abrirá Sí. una mirada importante también, ¿eh? Porque... Sí. Pero bueno, para terminar, que ya tenemos que irnos, aunque me quedaría aquí hablando contigo mucho más, ¿se va a quedar esta mirada feminista tuya en el cine? O sea, ¿ha llegado esta mirada feminista en una semana como esta tan importante porque te interesa seguir contando este tipo de historias? ¿Qué te interesa como directora, Paz? No sé si llamar, mirada feminista en el sentido de que va a haber entiendo que va a haber, que voy a tener un estilo propio, un punto de vista concreto, ¿no? Que voy a crear, ¿no? Un lenguaje, espero, visual propio también. Pero tampoco quiero enfocarme en todos los temas de la mujer, historias de mujeres, no tiene por qué. De hecho, mi siguiente guión, el protagonista es un chico de 20 años, ¿no? O sea, es otra cosa. Eso sí, me gusta que la gente salga de la película cambiada, ¿no? Yo creo que cuando tú entras a un cine y sales diferente, la película ha funcionado. Si tú entras y sales exactamente igual, no ha servido para nada. Entonces sí que va a haber siempre, porque es lo que me nace, cuando me pongo a escribir me nace contar historias de antihéroes o de gente que luchan a contracorriente, ¿no? Estos personajes que van a contracorriente, ¿no? Y en que aunque tienen buenos sentimientos y tal, pero la vida no les deja ser. A mí eso, o historias de soñadores que no cumplen sus sueños. O sea, hay un componente ahí que de repente me pongo a escribir y noto que hay similitudes con Rita, aunque temas son totalmente diferentes, no hay ese componente de crítica social como tal, como es Rita, ¿no? Pero sí hay elementos comunes, ¿no? Qué bonito. La muerte, la relación de hermanos, la relación padres e hijos. O sea, hay algo, yo no sé si eso es femenino, mirada femenina o no. Es la mirada que tengo, y soy mujer, pues igual sí que hay una mirada femenina y va a haber una mirada femenina en todo lo que haga, sin necesidad de que tenga un mensaje feminista, Sí. ¿sabes? Yo creo que va a estar de una manera u otra, porque yo creo que es la mirada de las mujeres, que necesitamos Eso más es. mujeres directoras y necesitamos más mujeres contando historias, Eso ya sean sí. de hombres o de mujer, pero desde el lugar Desde el lugar de la nosotros, mujer, eso de sí. nosotras. No, eso desde luego, Y absolutamente. luego y ya para cerrar, le contabas a María Guerra, de la Script, mi admirada María, que también estuvo en el podcast, que no te interesa la actualidad, no quieres contar historias de ahora. Eso me gustó No mucho. es que no me interese la actualidad, es que me parece... No quieres tener creo que el móvil de por medio. la tecnología ha acabado con el romanticismo, ¿no? Entonces, decía Mújica el otro día que los jóvenes se están perdiendo la poesía de la vida. Tanto tiempo aquí, se están perdiendo la poesía de la vida. Y es que es así. Entonces, todo tiempo pasado para mí me resulta más interesante de retratar. Porque claro, si tú ahora puedes cortar con tu novio a golpe de WhatsApp, pues ya te has cargado media película. O sea, porque si mandas un Ghosting. pim, pim, ya, punto, ya has hecho, ya todo el drama se ha acabado. Entonces, no, yo quiero, me interesa todo lo que, el mundo analógico mucho más que el mundo digital, desde luego. Qué maravilla, Paz. Pues ha sido un placer no solo poder entrevistarte, tenerte en el podcast de Malas Madres, sino conocerte de verdad. Porque me llevo ese regalo de Bruselas. ¿Quién me lo iba a decir? Que me iba a llevar el regalo de conocer a Paz Vega en Bruselas. Y para cerrar, te voy a leer no me ha dado tiempo a hacer... He metido algunas de las preguntas que han hecho las Malas Madres en Stories hoy,
pero te voy a meter un mensaje de una mala madre, además, que es muy fan del podcast, Sara, y que siempre es de las primeras que se escucha el episodio cuando sale, y dice esto: qué maravilla, Laura, justo ayer vi su película porque tenía muchas ganas, y tengo que decir que me enamoró Rita y que me maravilló su mirada y que me emocionó la dedicatoria final. Por favor, felicítala de mi parte y que esta película sea la primera de muchas más, porque seguimos necesitando más visión de mujeres en el cine. Ay, qué bonito. Así Qué que bien, este es uno muchas de tantos gracias. mensajes maravillosos que han Qué llegado y que te bonito. pasaré. Pero de verdad, Bonito. gracias, infinita paz, por estar aquí, por permitirme este rato contigo. Rita es una obra de las que no se olvidan Malas Madres, que dispara muy adentro y se queda a vivir en la conciencia de quien la ve. Y esto es realmente ese poder transformador del cine, y del cine que nos trae Paz Vega ahora, y espero que muchos años más. Y hasta aquí, mil gracias, sobre gracias. todo también al equipazo maravilloso de la Oficina Española del Parlamento Europeo. Gracias, Marina, Carlos y María Andrés, por hacer posible esta conversación. Y nos escuchamos pronto, Malas Madres, en el podcast del Club de Malas Madres. Ver Rita y me contáis qué tal. Muchas gracias, ¿eh? El placer ha sido mío, también me llevo este regalo, de verdad. Gracias, Paz.